Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación, Jessica, equipo de Mentoría Banregio. Digo, es un gusto estar en la sesión del día de hoy. Digo, me gusta mucho estas masterclass que realiza el equipo de mentoría porque pues ayuda a los emprendedores, ¿no? A conocer temas que a lo mejor pues no los tienen tan presentes, pero que pues son cosas que se viven al día a día, como pueden ser, digo, en este caso, esta masterclass que es sobre temas fiscales y particularmente sobre CFDI, ¿no? Y la importancia que tienen estos comprobantes para las pymes. Entonces, si gustan, pues iniciamos. Como ya les comentó Jessica al principio, yo trabajo en Banregio, estoy en el área fiscal y les voy a platicar el día de hoy de los CFDIs. Bueno, los FDIs, pues ahora sí que son documentos muy relevantes actualmente en la forma en que se realizan operaciones en México y pues en la mayoría de los países. Es importante señalar que en México es de los países donde más desarrollado se tiene estos comprobantes. Hay países, por ejemplo, Estados Unidos, donde todavía se hacen facturas en papel. Aquí en México tenemos muchísimos años que ya no lo hacemos así. Podemos pensar de que es algo bueno y pues sí lo es, pero a la vez habla un poco de a lo mejor pues la poca confianza que tiene la autoridad fiscal hacia los contribuyentes, ¿no? Porque a lo mejor, si les comentaba, digo que también habla un poquito a lo mejor de la desconfianza que tiene la autoridad fiscal hacia los contribuyentes, de pues que falsifiquen documentos o que pues, digo, realmente es eso, o sea, que puedas modificar, entonces trató de agregarles candados, los hizo electrónicos para que él mismo los pudiera ver, entonces ya ahorita estamos en un mundo donde, pues prácticamente el SAT, el momento que emitimos una factura ya sabe, pues ahora sí que todo de nosotros, ¿no? Prácticamente a qué nos dedicamos, cuánto facturamos, cuánto debemos declarar, cuánto no debemos de declarar. Ahora sí que el CFDI se ha convertido en una herramienta básica del SAT y yo creo que la principal para fiscalizar a los contribuyentes. ¿Para qué sirve el CFDI? Tiene varios usos, ¿no? Para mí el principal o el inicial, pues es para fungir como comprobante de una operación. Yo te vendo algo a ti, tú me das pues, dinero por esa venta. ¿Cómo comprobamos que se dio la operación? Bueno, pues te emito una factura, un comprobante fiscal, donde te muestro, pues obviamente, los valores de la operación, la descripción, la fecha en que se realizó la operación, si se pagó o no se pagó en el momento en que se emitió, tus datos, los míos, o sea, trae todos los datos necesarios para saber qué operación se realizó, ¿no? Entonces, para mí, el principal uso de un CFDI, pues es el comprobar una operación. ¿Qué otro uso también es control administrativo y contable de la propia operación? Pues sabemos que las áreas de contabilidad pues para poder contabilizar todo lo que ocurrió en el mes, pues normalmente te piden o se basan en el estado de cuenta bancario, ven un cargo que dice, no sé, 116 pesos, oye, pero ¿qué será? Ah, ¿sabes qué? Pues solicito el CFDI al área que gestionó ese pago y ya me puedo dar cuenta, pues, qué fue, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Mira, es una compra de un activo, ¿sabes qué? Pues lo voy a contabilizar como activo fijo, el impuesto es tanto, el concepto es tal, para plasmarlo como tal en la póliza contable, entonces sirve también para un control contable y administrativo. También sirve para dar legalidad a una operación. Cuando hay temas de a lo mejor pleitos o de, demandas donde un proveedor le reclama a un cliente el no pago de cierta operación, sirve como prueba ante el juez, no prueba definitiva, pero sí como parte de más otras pruebas, el CFDI. ¿Sabes qué? Mira, pues aquí está el CFDI que le emití y que le entregué, te puedo mostrar dónde se lo envié por correo o de alguna forma que se lo entregué, donde sí se dio realmente la operación y no me la ha pagado porque trae forma de pago 99. Entonces, sirve también para dar legalidad a la operación. Y los dos más importantes que para mí son temas fiscales, o sea, ya hablando de temas fiscales, es para cumplimiento fiscal, que ese, pues la propia ley de ICR, la ley del IVA, que son las principales leyes que nos rigen a las personas morales y físicas, a los empresarios, pues las propias leyes te dictan la obligación de que cuando obtengas ingresos, debes de emitir comprobantes fiscales. Pues así te lo establece la ley. O sea, no hay de que, oye, obtuve un ingreso por una venta, pero pues no emito CFDI porque no me lo pidieron. No, o sea, la ley te dice que estás obligado a emitirlo.
Entonces es un tema de cumplimiento fiscal y en las propias leyes fiscales se establecen las sanciones en caso de que no lo emitas. Y el último tema o el último uso, que ese es más de la autoridad fiscal y es algo un poco reciente, no diría que reciente de este año o 2 años, sino yo pienso que tiene unos 7 años que el SAT lo ha estado haciendo, es que le facilita mucho la fiscalización. Con fiscalización me refiero a la forma en que el SAT te revisa. Recordemos que las declaraciones son autodeterminaciones. Tú mismo, tú como contribuyente, o en este caso tu contador, pues determina los impuestos que vas a pagar. Tú decides cuántos ingresos vas a declarar y cuántas deducciones vas a declarar, cuánto IVA cobrado vas a declarar, cuánto IVA acreditable. Y pues el SAT se pudiera decir que está, entre comillas, ciego de decir, bueno, pues lo que me declare supongo que está bien, a menos que vaya y lo revise, le haga una revisión o una solicitud de que mándame todos tus documentos, una revisión de gabinete, y empiece a revisar y vea que a lo mejor no cuadra algo. Pero con el tema de los FDIs, de ahorita más adelante lo vamos a ver, donde ya son documentos digitales, que en el momento en que lo emitiste ya el SAT tiene toda la información, pues el SAT puede hacer cruces de forma muy fácil, sin, si pudiera decir, sin que alguna persona tenga que revisar algo, simplemente un robot hace el cruce donde, a ver, facturación del mes, 100,000 pesos. Ingresos declarados en el mes, 50,000. Hay una diferencia y te envían cartas donde te piden que revises tu situación fiscal, hagas una declaración complementaria o que le expliques al SAT el porqué de esta diferencia. Digo, supongo que a más de uno le habrá tocado que ya el SAT les ha mandado esas cartas. En un momento vamos a ver todos los tipos de revisiones que hace el SAT y esta nueva fiscalización. Pero esto sí es algo no tan nuevo, aproximadamente, como les digo, 7, 8 años. Y yo creo que en los últimos 3 años se ha intensificado mucho mediante correos, donde el SAT te manda infinidad de correos diciendo que no le cuadra algo, que no le cuadra, por más que se lo aclaras, porque tú tienes que aclarárselo, el siguiente mes te vuelve a llegar el mismo correo, pero agregándole a lo mejor otro mes que también vio que no le cuadraba. Entonces es como un estar enviando y recibiendo información con el SAT por este nuevo método de fiscalización. Y aquí pongo un ejemplo, ¿no? Donde, pues, una operación normal, donde tú vendes algo, el cliente, pues, te paga, tú le emites una factura y, pues, acá está el SAT ya viendo todo, ¿no? O sea, realmente así ocurre. O sea, el SAT ya, te, pues, en el momento en que emites la factura ya sabe lo que tienes que declarar. Bueno, ahora, la obligación como tal, hablábamos del cumplimiento fiscal. Pues primero, como les comentaba, en la ley de ICR y en la ley del IVA, establece que todos los contribuyentes que obtengan ingresos deberán de emitir comprobantes fiscales, así lo dice, de emitir comprobantes fiscales. Ok, pero hasta ahí llega la ley de ICR, la ley del IVA, solo te dice que debes de emitirlos. Pero estuve, ¿cómo lo emito? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué tipo de documento hago? Bueno, existe el Código Fiscal de la Federación, que es el ordenamiento que regula la interacción entre el SAT y los contribuyentes. Se pudiera decir que es la ley donde le da facultades a la autoridad de poderte poner multas, de poder revisarte y donde le da a los contribuyentes ciertos derechos y ciertas obligaciones. Si tú ves la ley de ICR, la ley de ICR no te dice con cuánto te va a multar si no presentas tu declaración anual, pero el Código Fiscal sí te lo dice. O por el ejemplo de ahorita, la ley de ICR te dice nada más que debes de emitir comprobantes, pero no te dice cómo. El Código Fiscal sí te dice que cuando las leyes fiscales te obliguen a emitir comprobantes fiscales, estos deben ser mediante CFDIs. Esos CFDIs deben emitirse, y aquí es algo bien importante, dice, a través de la página del SAT. Así lo menciona el artículo 29 del código. A través de la página del SAT. Y en este artículo 29 se señalan elementos necesarios para que puedas emitir una factura. ¿Cuáles son los elementos básicos? Que tengas firma, que la e-firma esté vigente, obviamente, que tenga sellos para emitir facturas. Tanto la e-firma como los sellos tienen una vigencia de 4 años y tienes que estarlo renovando pues antes de que venza. Digo, ya, a lo mejor a alguno de ustedes ya les ha pasado de que, hoy, ¿sabes qué? Se me vencieron los sellos, pues ya no puedo emitir facturas. Pues eso los puedes renovar sin problema en la página del SAT, pero se tardan como un día en lo que se activan, entonces sí te puede dejar ahí un día sin poder facturar. La e-firma sí, si se te vence,
ahorita hay un plazo o una oportunidad de que si tiene menos de un año vencida, puedes hacer el trámite de renovación en línea. Si ya tiene más de un año vencida la firma, tienes que ir sí o sí al SAT a renovar. Entonces, si ustedes, pues está por vencer su firma o ya venció y tiene menos de un año, hay una oportunidad de que lo hagan en línea, sin necesidad de acudir al SAT, porque sabemos que las citas con el SAT están, digo, por lo menos aquí en Monterrey están muy difíciles de conseguir. Citas para cualquier trámite. Entonces, el artículo 29 te establece los elementos para que puedas emitir una factura. El 29A te dice los requisitos que debe de cumplir esta factura, o sea, qué datos debe llevar la factura. ¿Qué datos? Por ejemplo, el nombre del emisor, datos del receptor, la descripción del bien, la clave o producto del propio bien, del bien que estás enajenando, la forma y método de pago. Todo esto lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, pero se los voy enumerando, ¿no? Los requisitos que establece el artículo 29A del código respecto a las facturas o a los FDIs. Ahora, que el artículo 29 diga que tienes que hacer las facturas de la página del SAT, pues sabemos que no es así. O sea, realmente pues, la gran mayoría no lo hace directamente en la página del SAT. ¿Por qué? Porque hay otro artículo que es el 29 bis, donde el SAT tiene la facultad de poder autorizar a particulares, o sea, a empresas, a que funjan como proveedores de autentificación de certificados, o certificados, mejor dicho, los que llamamos PACs. Estos packs lo que hacen es que fungen como intermediario. Entonces tú en lugar de entrar a la página del SAT para emitir tu factura, entras al portal de tu proveedor de facturación y desde ahí lo haces, ¿no? Y a lo mejor es un poquito más amigable el portal de este pack. Y a lo mejor te guarda información que no te guarda el SAT. Tiene varios módulos para que puedas hacer recibos de nómina, para que puedas recibir la factura de proveedores, te da reportes. Entonces, pero al final de todas formas llega el SAT. O sea, no pensemos de que, oye, si lo hago con un pack, entonces el SAT no lo va a ver la factura. No, sí, o sea, al final de ambas formas, el SAT tiene la factura y tú puedes consultarla en la página del SAT. O sea, todas las facturas emitidas y recibidas están disponibles en la página del SAT para que las puedas consultar y las puedas descargar. Entonces, en base al código, digo, lo que comenta, lo que señala el código fiscal es esto que puedes utilizar packs, pero al final de cuentas, de todas formas va a llegarle a ellos, ¿no? Y en instantes, o sea, realmente hago la factura y en 20 segundos ya la tiene el SAT. Ya le llegó al SAT, ya sabe los montos, ya sabe los conceptos, sabe quién es el receptor, pues todo, ¿no? Bueno, ahora, aún y con todo lo establecido en el código fiscal, en la ley de ICR y en la ley de IVA, pues todavía faltan más información o más reglas de, bueno, ¿cómo hago la factura? O sea, pues ustedes han visto cómo es una factura que trae muchísimos datos, ven el XML y trae un montón de campos, ¿no? De que, oye, la forma de pago 03, método de pago PUE, clave de producto, una clave con un numerito bien largo. Todo eso, ¿dónde viene, no? O, pues en el código fiscal no viene a la ley de ICR. Bueno, existe la resolución miscelánea fiscal, que es un compilado, se pudiera decir, de reglas que aclaran ciertos temas, como de cómo hago una factura. Y esta resolución miscelánea fiscal, que es otra ley, se pudiera decir, tiene anexos o documentos, se pudiera decir, que forman parte de la miscelánea, que es literal un PDF donde viene un montón, como un instructivo. Pudiéramos decir que el anexo 20, que es el que funge o el que sirve para la emisión de las facturas, es como un instructivo de cómo debo hacer la factura, qué debo de llenar en cada campo. Digo, obviamente cada supuesto es distinto, pero sí te va guiando cómo emitir una factura. Existen varios tipos de anexo en la miscelánea fiscal. El anexo 20, como les digo, está relacionado a CFDIs. Existe el anexo 24 relacionado a la contabilidad electrónica, el anexo 8 relacionado a las tablas de retención de ICR. Hay muchos anexos, pero el que está relacionado a CFDIs es el anexo 20. Por si llegaron a escuchar, digo, porque nos toca, digo, a mí, nosotros como empresa, nos toca mucho que cuando un cliente nos tiene alguna duda de, oye, es que ¿por qué me hiciste la factura tal? ¿Por qué me le pusiste tal forma de pago? Bueno, en el anexo 20 viene el por qué, ¿no? Porque hay ciertas preguntas también, preguntas frecuentes que forman parte del anexo 20, donde nos dice, las instituciones financieras deberán de emitir los FDIs con forma de pago 03.
O sea, independientemente si me pagan o no la factura, yo como banco estoy obligado a ponerle con forma pago 03. Entonces, nuestra explicación a los clientes de, oye, ¿por qué me le pusiste 03 y todavía no te la pagaba? Ah, bueno, es que el anexo 20 en tal pregunta frecuente me dicta que así lo debo de hacer. Entonces, ese es nuestro fundamento, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen eso, que alguna empresa les dice que es en base al anexo 20, pues sí forma parte de las leyes, porque el anexo 20 forma parte de la miscelánea, que la miscelánea pues es una ley la cual hay que acatar. Bueno, ahora, ¿quién está obligado a emitirlo? Pues ya veíamos, ¿no? Que el principal motivo para emitir un CFDI es la obtención de ingresos, ¿no? Ya sea por vender algo, por prestar un servicio, por rentar algo, tienes que emitir un CFDI. Estás obligado y si no lo haces, puedes hacer acreedor a una multa. Pero también la propia ley o el propio código te dice que por los actos o actividades que realices, tú, bueno, pues, ¿qué es eso? Bueno, los CFDI de nóminas o los recibos de nómina que le hacemos a los empleados, pues no implican que yo haya tenido un ingreso, pero sí emito un CFDI. Entonces a eso se refiere en el Código Fiscal que te dice por los ingresos o actos o actividades que realicen. Estamos hablando que no obtuve un ingreso porque pues no, estoy pagando, de hecho estoy pagando nómina y el que hace el CFDI soy yo. Entonces hay distintos tipos de CFDI que más adelante vamos a ver. Y por las retenciones que efectúen. Digo, hay ciertos supuestos donde también tenemos que hacer, a lo mejor han escuchado las constancias de retenciones, que son documentos anuales que se entregan, casi siempre somos los bancos los que andamos entregando constancia de intereses, constancia de dividendos, constancia de ganancia en enajenación de acciones, varios tipos de constancia. Bueno, esos son este tercer documento que es por las retenciones que se efectúen. Y también es un CFDI. O sea, al final, los tres, el CFDI de nómina, el CFDI de ingresos y la constancia de retención, los tres son CFDIs, los cuales le llegan al SAT en automático. Ahora, ¿quién tiene el derecho a recibir este documento? Ya dijimos que está obligado a emitirlo, quien recibe el ingreso o quien paga la nómina o quien realiza una retención. Bueno, tiene derecho a recibirlo el que adquiere el bien, el que le pagan la nómina, el que recibe el servicio o al que le retuvieron el ICR por algún interés o por algún dividendo. Pero es un derecho, ahorita lo acabo de decir, es un derecho. ¿Cuándo se convierte en obligación? Ahorita vi que en las preguntas alguien comentaba o en el chat de que pues también es para soportar las deducciones y está en lo correcto. El solicitar un CFDI se convierte en obligatorio si se pretende deducirlo. ¿Cómo deducirlo? Pues sí, porque tú en tu declaración, como persona moral, vamos a poner un ejemplo, una persona moral, pues tienes tus ingresos, que son tus ingresos de la operación y tienes tus gastos también de la operación. Los ingresos los declaras sí o sí, aunque no factures. El SAT es así, o sea, el SAT es ingresos obviamente implica pues que vas a pagar impuestos. Las deducciones te disminuyen tu utilidad fiscal y entonces disminuye tu ICR a pagar. Entonces el SAT dice, a ver, estas que son gastos, para que tú lo puedas hacer deducible, te voy a poner un montón de requisitos, ¿no? El requisito principal es que sea estrictamente indispensable para la operación del negocio, ¿no? No puedes decir, oye, tengo un despacho contable y voy a hacer deducible el pago de, no sé, de VIX, de la plataforma VIX. Decir, oye, pues como que, ¿qué tiene que ver con tu negocio, no? O sea, ¿para qué lo necesitas? Entonces, no es lo mismo decir, oye, un restaurante o un bar que sí paga VIX Premium, ese dice, oye, ¿sabes qué? Este gasto que sí realicé, pues sí es deducible, porque pues, como parte del servicio que doy a los clientes que van a comer, pues les pongo los partidos de fútbol o no sé. Entonces, para ellos sí pudiese ser estrictamente indispensable, distinto que para otro tipo de contribuyentes donde ese gasto específico no sería deducible. Ese es el requisito principal. Pero el segundo requisito es que haya un CFDI que lo ampare, que esté amparado con un comprobante fiscal. Entonces, no es nada más decir, ya gasté 116 pesos, me cobraron de tal negocio por tal cosa que compré y que sí está relacionado a mi negocio. Bueno, para que sea deducible, tiene que haber recibido un comprobante fiscal que esté a tu nombre y que cumpla con N cantidad de requisitos que vamos a ver más adelante. Oye, ¿qué se puede deducir y qué no? O sea, eso es muy ambiguo, digo, depende del giro del negocio. Sí, o sea, depende mucho de la actividad que realices. O sea, por eso si tú observas la ley de ICR, no te lista qué cosas son deducibles y qué no.
simplemente se lava las manos diciendo estrictamente indispensable. Ya tú decidirás qué deduces y qué no deduces. Obviamente, pues si deduces algo que no debiste haber deducido y la autoridad te revisa, pues, o sea, te va a obligar a hacer una declaración complementaria, te puede fincar alguna multa. Entonces ahí sí es mucha dependencia o comunicación con el contador, ¿no? De cómo, qué gastos está deduciendo, si tiene comprobante o no tiene comprobante ese gasto. Aquí es el artículo 29A que les comentaba que lo íbamos a ver aquí más desglosado, los requisitos. El principal es, obviamente, que esté el RFC, el nombre o razón social de quien lo expida. De igual, el folio fiscal, que tenga un folio fiscal, que tenga lugar y fecha de expedición. Estamos hablando del CFDI, qué datos debe de plasmar. El RFC, nombre, código postal del domicilio fiscal, clave de uso de CFDI y régimen fiscal del receptor. Eso lo vamos a ver más adelante porque esto es nuevo. El que te pida la clave del código postal o el código postal del receptor es algo nuevo que antes no pedía. Digo, a lo mejor a ustedes ya les tocó de que les dejaron de facturar a algún proveedor o les facturó con RFC genérico porque les dijo, es que sabes que no tenía tu código postal y pues ya no te pude facturar. También un requisito o de los datos que debe contener un CFDI es pues, la cantidad, la unidad, la descripción del producto, el importe total, los impuestos asociados. Y aquí es lo importante. Este artículo te dice, o esta fracción, los contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos y ya con el del SAT mediante reglas. Aquí es lo que platicaba en la filmina esta. O sea, del código te manda a las reglas, que esta es una regla. Entonces, se pudiera decir que sí es legal, no está haciendo mal el SAT en obligarte a que te bases en el anexo 20 para poder emitir los comprobantes. Porque el propio código fiscal te establece que debes de atender lo dispuesto en las reglas que publique el SAT. Y ahora, bien importante, las cantidades amparadas en los CFDI que no cumplan con los anteriores requisitos o los del artículo 29 no podrán deducirse o para efectos de IVA acreditarse. Ahora vamos a ver la evolución de la factura, porque como les decía al principio, la factura no siempre ha sido así en electrónico, ¿no? Y que al SAT le llegara en automático. Inició en papel. ¿Desde cuándo? La verdad no tengo idea. ¿Desde cuándo? Yo creo que desde que existen las leyes fiscales, pues existen las facturas, ¿no? Desde que existen las operaciones de compraventa, pues las facturas han existido. Antes eran en papel, digo, a mí me tocó poquito tiempo donde te tocaba que tenías que hacerle 3 copias. Me acuerdo que ibas primero a una imprenta, tenías que ir, tenías que entrar a la página del SAT a descargar, que te autorizara ciertos folios donde le mandabas una solicitud en la página del SAT de que, ¿sabes qué? Quiero del folio 1 al 1000. Y el SAT te mandaba un numerito como de aceptación o de confirmación. Ibas a la imprenta con esa hojita, imprenta autorizada, y él te le ponía todas esas hojas que tenías que sacar 3 por cada factura, que decían una para mí, otra para el cliente y otra para el SAT. O hasta 4, ¿no? Que dices, 2 para el SAT por si me pierde una o por si cualquier cosa pase. Y ya pues cada quien las hacía como quería, ¿no? Ya sea que con una impresora pues le daba el formato en un Word y ya nada más lo llenaba o a mano. Pero están de acuerdo que esa forma hacía que el SAT, lo que decía al principio, estuviera ciego, o sea, no supiera realmente lo que estoy haciendo. Él nada más sabe que yo pedí el folio 1 al 1000, pero pues no sabe los montos. Bueno, a partir de ahí, el SAT pues empezó como que a evolucionar y del 2004 a 2009 crea el CFD, que es como el CFDI, pero sin que le llegara al SAT. O sea, tú lo hacías, aquí preguntan dónde veo el vencimiento de la key y firma. Si quieren ahorita lo vemos, pero es nada más darle doble clic al certificado y ahí viene cuándo inicia y cuándo termina la vigencia. Normalmente la e-firma y los sellos son los archivitos, el punto key y el punto ser. El punto ser le das doble clic, se abre y ahí viene la vigencia. Bueno, eh, a partir del 2009, el SAT dijo, ¿sabes qué? Ya quiero yo ver en vivo las facturas. Entonces creó el CFDI, que es el que conocemos actualmente. La verdad lo creó, pero no le funcionó tanto porque no creó muchas reglas de cómo emitir facturas. Entonces yo como emisor de factura podía ponerle, ¿sabes qué? Subtotal, 100 pesos, IVA, 2000 pesos.
No tiene lógica, ¿están de acuerdo? O sea, como un subtotal de 100 pesos y un IVA de 2,000 pesos. Y si yo quería, le ponía total 800,000 pesos. O sea, no tenía como que una lógica, una aritmética donde te hiciera validaciones. Y pues el SAT se daba cuenta que muchos se equivocaban. O sea, se equivocaban y ponían miles de millones facturados. A lo mejor le dejaba picado cero la persona que la estaba haciendo y se facturaban miles de millones cuando el negocio realmente del contribuyente pues no daba para eso, ¿no? Entonces el SAT a partir de 2014 hizo el CFDI obligatorio y en 2018 fue donde vino ya el cambio muy, muy importante que yo creo que a partir de ahí es donde empezó también la fiscalización automática del SAT, donde ya le agregó muchos catálogos, muchas validaciones, creó los catálogos de productos, el catálogo de uso de CFDI, muchísimos conceptos que son con los que ya ahora sí pudo el SAT fiscalizarnos, porque ahora sí, con tantas validaciones ya no hay forma de que te equivoques, ¿no? De que le pongas un concepto mal o que le pongas 100 de subtotal y 2,000 de IVA, ya no hay forma de que ocurra eso. Y en 2022 creó la versión 4.0, que es con la que estamos actualmente emitiendo los FDIs. El único cambio relevante entre la 3.3 y la 4.0 es que la 4.0, que es la actual, te pide que los datos del receptor no nada más sea el RFC lo que tengas que poner bien. Te pide que también el nombre y el código postal, perdón, del receptor tienes que tenerlo y tiene que ser el mismo de la constancia de situación fiscal del cliente. A alguno le habrá pasado, ¿no? Donde quieres emitir la factura, pero pues está mal el código postal, entonces no te deja emitirla. No te deja y no te deja, tienes que pedirle la constancia para que te la pueda, para que se la puedas emitir. Entonces el cambio más importante en la versión 4.0 es que te valida los datos del receptor. Tiene que ser igual a la constancia. Ahora, ¿cuáles son los principales conceptos en un CFDI? Bueno, aquí son muchos, ¿no? Pero voy a listar los más importantes o los que más cambios han tenido en los últimos años. Los datos del receptor, pues lo que acabo de comentar ahorita, que a partir de 2022, con la versión 4.0, tienes que tener bien el nombre. Pensemos en una persona moral. El cliente es una persona moral y se llama Inmobiliaria Pérez SADCB. Así la conocen todos, ¿no? Bueno, si tú intentas hacer la factura y le pones en el nombre del receptor Inmobiliaria Pérez SADCB, no te va a dejar. Porque si tú ves la constancia de situación fiscal de esa persona moral, está dividido en dos partes. Dice nombre, Inmobiliaria Pérez, régimen de capital SADCB. El único que debes de poner es el de arriba, Inmobiliaria Pérez, no el régimen de capital. Entonces, ese es un error muy común, muy común. Nosotros nos toca como banco donde los clientes pues nos dicen, es que yo te di mi nombre bien, porque les habilitamos un portal donde ellos puedan modificar sus datos fiscales. Pero nos tocan muchas personas morales que siguen poniendo como parte de su nombre el régimen de capital, pero no lo deben de poner. Eh, el código postal, como les digo, que debe ser el mismo de la constancia. Esos son los datos principales que han fungido cambios en los últimos años y que son relevantes. El uso de CFDI también es muy importante. ¿Qué uso le vas a dar tu receptor al CFDI? Gastos en general, adquisición de mercancías, compra de activo fijo, como puede ser adquisición o compra de equipo de transporte, equipo de cómputo, maquinaria. Hay uno que es sin efectos fiscales. Entonces, el uso de CFDI se ha convertido en un dato muy, muy importante que ustedes como empresarios, si dicen, oye, es que todo lo que yo gasto, pues sí es relativo al negocio, pues siempre verifiquen que traiga un uso de CFDI, ya sea gastos en general, cuando compran, no sé, papelería o le pagan un servicio a un proveedor, y cuando compran activos fijos, pues que tenga la clave de uso de el activo fijo que están comprando. Eh, Eso bien, ahorita les digo que la clave, bien importante, el SAT catalogizó casi todos los conceptos que vemos aquí, los catalogizó. O sea, no es de que yo elijo el que yo quiera, no, escribo, uso de CFDI, gastos en general, no. Hay una clave, hay un concepto, y tú eliges entre toda la lista de conceptos. Forma y método de pago, también es bien importante porque si la operación no está pagada en el momento en que la facturas, debe de emitirlo con forma de pago 99 y método de pago PPD, y es donde entra el tema del complemento de pago.
Y bueno, todas las demás pues son datos que ya conocemos, ¿no? El valor unitario, el subtotal, el IVA, el total, la cantidad, son datos que ya conocemos. La descripción del concepto, eso es bien importante también, porque pues existe el catálogo del SAT donde vienen todas las claves de producto, que son como 50,000. Entonces tú tienes que, ese sí es responsabilidad del emisor, ¿no? De, a ver, pues tú sabes lo que vendes o el producto que ofreces. Busca una clave que se asemeja a lo que estás vendiendo. Porque el SAT lo que va a hacer, que es algo nuevo que está en la ley, si ve que tus actividades económicas dices que te dedicas a rentar, pero luego ve que las claves de producto que facturas son venta de tal cosa, el SAT lo que va a hacer es agregarte como actividad económica sin que tú te des cuenta la actividad de venta de tal cosa, porque resulta que tú estuviste facturando por cierto tiempo, N cantidad de veces, la venta de algo, aun cuando en tu constancia decías que solo te dedicabas a rentar. Y puede que esa alta de obligación de actividad te traiga obligaciones nuevas. Entonces hay que cuidar mucho lo que facturamos, las claves que utilizamos para facturar contra las actividades económicas con las que estamos dados de alta ante el SAT. Las actividades económicas se pueden observar en la constancia de situación fiscal. Este es un ejemplo de una factura. Pues digo, aquí podemos ver que está mal, digo, que traiga el nombre del receptor SADCB, pues ese es incorrecto, ¿no? Pero bueno, digo, es un ejemplo, al final de cuentas. Aquí son todos los conceptos que ahorita ya platicamos, que trae una factura, el régimen fiscal del receptor, régimen fiscal del emisor, el código postal, el uso de CFDI, la clave de producto. Vemos que todo, casi todo ya está catalogizado. Te da poquito margen equivocarte. Ahora sí que el único margen para mí para equivocarte es pues en los montos, que en lugar de 100 pesos le pongas 1,000, pero pues el SAT cómo va a saber que eran 100 y no 1,000. Y en la descripción, ¿no? Que a lo mejor te equivoques en la descripción. Todo lo demás, pues si está emitido es que está bien. Ahora, los tipos de CFDI, el más común ya sabemos cuál es, el de ingresos. El de egresos son para notas de crédito. Tú emites una factura al cual de ingresos y posterior resulta que el cliente te va a devolver una de las 5 cosas que le vendiste y que venían en la factura, pues amerita que le devuelvas dinero, él te devuelva a uno de los 5 productos que le vendiste y que tú le emitas una nota de crédito por el monto que le estás devolviendo. Entonces, para eso son las notas de crédito y es una factura de tipo egreso. De traslado sirve para amparar el traslado de mercancías por carretera federal. Eso lo utilizan más digo, antes se llamaba pues, la carta aporte, ¿no? Que tanto utilizan las empresas de transporte. Pues el SAT ya lo convirtió en una factura. Y no quiere decir que sea una factura de ingresos y que represente un ingreso. Simplemente ahí vienen todos los datos de la mercancía que estás transportando, quién lo transporta, hacia dónde va, los montos de la mercancía. Entonces, esta es una factura tipo traslado. Y está el que ahorita comentaba, el complemento de recepción de pagos. Esto es muy importante también emitirlo y no nada más emitirlo, saber cuándo, revisar o verificar que nuestro proveedor nos lo esté emitiendo. Tú haces una operación hoy donde le compras a un proveedor algo y a lo mejor no le pagas en el momento, te lo vende a crédito a 2 meses. Él en la factura que te va a hacer le va a poner forma de pago 99. 99 se quiere decir que pues aún no está pagada, por definir. Tú le pagas a los 30 días, él te debe de emitir un complemento de pago donde te diga a ti y le diga al SAT, sabes que de esta factura que no me haya pagado, el día tal, tiene que poner qué día, me la pagó, tanto monto, me la pagó por transferencia. ¿Por qué? Porque de esa forma el SAT nos va a fiscalizar a ambos. Entonces, es bien importante que ustedes revisen, uno, que estén emitiendo los complementos de pago a sus clientes y que los proveedores les emitan los complementos de pago. Oye, una factura que desde su emisión trae forma de pago 03 o 01, 02, que son en efectivo, cheque o transferencia, ya no necesitan un complemento de pago, porque si están emitidos con esa forma de pago, quiere decir que ya estaba pagada en el momento que se emitió. Están los CFI de nómina, que son los que platicamos hace un momento, las facturas de nómina, y las facturas de retenciones e información de pago, que son las constancias de intereses, de dividendos, que también platicamos hace un momento. Entonces ya vimos que son 6 tipos de CFDI, cada uno tiene su nombre, ¿no? O su inicial. I para ingresos, E para egresos, P para traslado, P para pago,
N para nómina y los de recepción de pagos, eso sí es toda una estructura totalmente distinta. Pero son muy particulares, a lo mejor digo, en el día a día no se utilizan tanto. Bueno, ahora les quiero mostrar cómo el SAT ha empezado a fiscalizar y a prellenar declaraciones en base a CFDIs. A lo mejor a algunos de ustedes les habrá pasado que su contador les dice, oye, es que pues yo declaro en base a lo prellenado. ¿Y de dónde sale lo prellenado? En la declaración de ICR mensual, por ejemplo, pues de lo facturado. Entonces, para tu declaración mensual de ICR, pues ya ni siquiera tú tecleas cuántos ingresos obtuviste, ya vienen prellenados en base a lo que facturaste. Oye, ¿quiere decir que eso es lo definitivo y que no hay de otra más que aceptar eso? Pues no. El SAT te da opción, aquí lo muestro, para disminuir o agregar conceptos. Pero el que tú elijas que si quieres disminuir algún concepto, te implica que te despliega ciertas opciones y tú tienes que elegir alguna. Por ejemplo, el más común, o yo facturé la venta de un activo fijo, el cual, pues yo lo vendí a alguien, ese activo fijo que era mío, en 100 pesos, pero yo lo que declaro ante el SAT como ingreso es la utilidad, no el precio de venta, porque resulta que a mí me costó en su momento me costó cierta cantidad. Entonces yo como ingreso voy a declarar, no sé, 50 pesos, pero mi ingreso facturado fueron 100. El SAT me va a poner aquí prellenado 100, pero yo realmente lo que quiero declarar son 50, entonces tengo que aquí agregarle un concepto que diga, ¿sabes qué? Pues le tengo que descontar los 50 pesos ese costo, ¿no? Entonces sí te da margen el pago provisional de que le quites o le agregues conceptos. Igual en la declaración de IVA. Te prellena los datos el SAT en base a toda la facturación emitida y toda la facturación recibida, todo lo que diga, obviamente el IVA que venga en todas las facturas emitidas y recibidas y en los complementos de pago emitidos y recibidos, te lo va a poner el SAT aquí, prellenado. Aquí no te da opción en el IVA de que quites y pongas cosas. Simplemente es, si tienes que modificarlo, tecléalo de nuevo. Borra lo que te puso el SAT y pon tu monto, ¿no? En base a tu... Acordémonos que las declaraciones normalmente pues las hacen los despachos o los contadores de las empresas en base a la contabilidad, ¿no? No en base a la facturación. Entonces puede haber discrepancias que tengan un motivo real de, ¿sabes qué? Pues no sé por qué el SAT me lo precargó, no me lo precargó, pero yo sé que sí pagué ese gasto, que sí me lo facturaron bien, que sí es deducible, pues lo tengo que agregar. No, o sea, no voy a aceptar lo que me estás precargando SAT. Entonces sí te da margen en el IVA de que lo borres y lo vuelvas a llenar. ¿Qué va a implicar que tú quites cosas o que agregues cosas? Pues lo siguiente, que el SAT te pueda revisar, que el SAT pueda ver de que, oye, pues ya vi que este cliente, por más que factura 100 cada mes, siempre me declara 50. Pues ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Le voy a mandar una carta. Ya, o sea, y no es que alguien del SAT lo vea, o sea, no estoy diciendo que alguien del SAT esté monitoreando y te esté viendo, o sea, es un robot, una computadora, donde simplemente saca estadísticas, vio que ya se cumplió X tiempo, donde tuviste diferencias, varios meses, en automático, órale, ahí te va el correo, una cartita, que es como esta, donde te dice, ¿sabes qué? En base a nuestros sistemas, vemos que tú facturaste en el ejercicio 2024, estoy poniendo aquí el ejemplo, 9 millones, pero tu total de ingresos en tu declaración anual fue de 2 millones. Entonces, presenta una declaración complementaria y más adelante te dice, o realiza una solicitud de aclaración donde nos digas el motivo por el cual existe esa diferencia. Y puede haber motivos reales. Pues, ¿sabes qué? Es que yo en 2024 hice facturas que correspondían a 2023 y eso ya merita una explicación. ¿Qué pasa si no contestas esas cartitas que te va enviando el SAT, que no estás obligado a contestarlas? De hecho, ahí mismo dice que no estás obligado a responder. Si no contestas, el SAT lo que puede hacer es, pues viendo que no vas contestando, te puede hacer después o una revisión de otro tipo, donde te solicite más información, donde ya se meta a ver tus declaraciones, o que el mismo SAT diga, ¿sabes qué? Le bloqueo los sellos, que es lo que ha ocurrido con muchos contribuyentes en los últimos, tal vez 3, 4 años. Le bloquean los sellos de facturación. ¿Qué implica que te bloqueen los sellos?
pues que ya no puedas emitir facturas. ¿Cuál sería el motivo para que te bloqueen los sellos? Porque vio diferencias. Simplemente vi diferencias entre lo facturado y lo declarado, te bloqueo los sellos y ya ven tú y explícame por qué la diferencia y te desbloqueo. Eso es lo que ha hecho el SAT los últimos años y lo hacen las administraciones locales de cada municipio, ¿no? O de cada administración, dependiendo del estado, donde tienes que ahora sí acudir tú. O sea, la máquina se da cuenta que no contestaste en cierto tiempo y ahora sí le manda a la administración de donde tú correspondes, tu domicilio fiscal. Oye, ahí te va este donde que no contestó nada. Ahora sí, entra tú, personas del SAT, a revisarlo. Y ya es donde empieza el problema, ¿verdad? Donde ahora sí ya te están revisando, ya te van a revisar todos los documentos. Es donde ya se complica un poco más. Bueno, y por último, para ya pasar ahorita a las preguntas y respuestas. Recomendaciones. Para mí es bien importante el tener un control de CFDI emitidos contra, ahora sí que un control, mejor dicho, un control de todos los CFDI emitidos y recibidos. ¿Qué es lo más fácil? Contrata un PAC, un proveedor de facturación, que te ofrezca eso. ¿Sabes qué? Yo te saco, yo como proveedor, además de que te administro todos tus CFDI emitidos, pues también te puedo descargar un reporte con todas tus facturas recibidas, todos tus complementos de pago recibidos, que te haga un cruce de, ¿sabes qué? Mira, esta factura que tú recibiste en tal fecha con forma de pago 99, pues veo que todavía no te la hacen un complemento de pago. Pues o quiere decir que no la has pagado o que se le olvidó a tu proveedor emitir el complemento de pago. Y eso implica que para el SAT no lo hayas pagado, que el IVA no sea acreditable y por más que tú sí lo pagaste, pues te estás metiendo en un problema porque te puede llegar una cartita donde te diga, oye, pues yo en base a tus facturas recibidas y complementos nomás tienes cierta cantidad y tú me estás declarando más de IVA acreditable, pues resulta que fue por culpa del proveedor que no te emitió el complemento de pago. Bueno, ¿qué es importante también? Hacer conciliaciones, tenerlo declarado. Haz de cuenta que adelantarte al SAT, actuar como si fueras el SAT y decir, a ver, me voy a conciliar lo facturado contra lo declarado, reviso diferencias y estar listo, tener así a la mano o algún documento Excel donde puedas tú demostrar de que sabes que esta diferencia es por tal motivo. Y es una diferencia que sí es real, que es demostrable. Entonces, es muy importante tener esas conciliaciones. Por más pequeñas o grandes que sean las empresas, sí es muy importante porque te llega la revisión y tienes que contestarle en 10 días. Te llegan estas cartitas y te dan 10 días para contestarlo. Y ya que te llegó la cartita, en caso que ya te llegó la carta del SAT, contéstenla, siempre contéstenla. Contéstenla dando el motivo. Y si ven que no hay motivo, sino si fue un error, pues evaluar hacer las declaraciones complementarias, porque si no haces algo, ya sea aclararlo o hacer una complementaria, te van a seguir llegando y llegando y pudiésemos llegar al punto que comenté hace un momento, que es que te bloqueen los sellos.